En la oscuridad de la Ciudad de México se teje una historia que mezcla belleza, enigma y muerte. Una historia que nos remonta a los años 20, cuando la sociedad mexicana fue sacudida por un crimen tan pasional como aterrador. Hoy desentrañaremos los misterios que rodean a María Teresa de Landa, conocida como la Viuda Negra. ¿Cómo es que una joven de belleza incomparable, coronada como Miss México, se convirtió en el epicentro de uno de los asesinatos más infames del país? Acompáñanos en este recorrido por los secretos más oscuros de una vida marcada por el glamour y la tragedia. Bienvenido a un nuevo video de tu canal Sombras de lo Insólito. Si eres amante de lo paranormal, los crímenes más escalofriantes y todo aquello que desafía la lógica y la realidad, este es tu lugar. Cada semana te llevaremos a través de relatos que te pondrán los pelos de punta, historias de sucesos inexplicables y casos reales que desafían la imaginación. Así que, si estás listo para enfrentar lo desconocido y explorar los secretos más oscuros de nuestro mundo, suscríbete ahora y activa las notificaciones para no perderte ni un solo detalle. Únete a nosotros en este viaje aterrador y emocionante. Empecemos. La infancia y la belleza de María Teresa. En las profundidades de una sociedad rígida y acartonada, donde las apariencias eran lo más importante, nació María Teresa de Landa, una niña que desde su primer aliento fue considerada una joya. Corría el año 1900, en un México en plena transición, donde las luchas sociales empezaban a fraguarse, y los ecos de la Revolución Mexicana aún no resonaban con la fuerza que vendría más tarde. Sin embargo, para la familia de Landa, todo parecía perfecto. En su hogar, las risas infantiles y los juegos de salón eran una constante. Pero había algo inquietante en la mirada de María Teresa desde muy pequeña. A diferencia de otras niñas que se dedicaban a las muñecas y a los cuentos de hadas, María Teresa poseía una belleza que desafiaba las normas de la infancia. Su piel, blanca como la porcelana, y sus ojos oscuros y penetrantes, captaban la atención de todos a su alrededor. No era solo una niña bonita, era una presencia que generaba una mezcla de admiración y un sutil temor. Los sirvientes de la familia contaban, en susurros, que a veces, en medio de la noche, se podían escuchar pasos suaves que resonaban por los pasillos de la enorme casa, como si alguien o algo estuviera acechando en la oscuridad. Los años pasaron, y con ellos, la belleza de María Teresa se volvió cada vez más perturbadora. Ya no era solo una cuestión de hermosura, sino una atracción que parecía envolver a quienes la rodeaban en un manto de inevitabilidad. En las fiestas de la alta sociedad, la joven Landa se destacaba no solo por su aspecto, sino por una actitud reservada, casi fría, que la hacía inaccesible. Había algo en su sonrisa que provocaba escalofríos, como si detrás de esa expresión angelical se escondiera un alma atormentada. Las otras niñas la evitaban, sintiendo una especie de envidia mezclada con miedo. En sus juegos y charlas, preferían no mencionar su nombre, como si invocarla pudiera traer consigo algo más oscuro. La madre de María Teresa, consciente del poder de la belleza de su hija, la preparó con rigor para el mundo de la alta sociedad. Le enseñó a caminar con gracia, a hablar con elegancia, a esconder cualquier rastro de debilidad. Pero lo que la madre no sabía, o quizás no quería saber, era que en el interior de María Teresa algo comenzaba a romperse. Aquella presión constante por ser perfecta, por estar siempre a la altura de las expectativas, comenzaba a sembrar en su mente las semillas de una obsesión peligrosa: el honor. Un honor que, para María Teresa, se convirtió en una especie de demonio interno, alimentado por las miradas y los susurros de quienes la rodeaban.
Cuando llegó el día en que se anunció el concurso de belleza Miss México, nadie dudó que María Teresa sería la ganadora. Era como si el destino estuviera sellado desde el momento en que nació. Su participación en el certamen fue impecable, casi como si estuviera predestinada para ese momento. Los jueces quedaron fascinados. El público aplaudió con fervor. Pero en medio de toda esa euforia, María Teresa mantenía esa expresión enigmática, como si supiera algo que los demás ignoraban. Al recibir la corona, en lugar de mostrar una sonrisa de alegría, sus labios se curvaron en una sonrisa apenas perceptible, una que dejó helados a quienes la vieron de cerca. Esa noche, mientras el país celebraba a su nueva reina de belleza, María Teresa se retiró a su habitación, alejada del bullicio. Se miró al espejo, observando cada detalle de su rostro con una intensidad casi aterradora. La niña que alguna vez fue, la que caminaba sola por los pasillos oscuros, se había transformado en una mujer cuya belleza ocultaba un abismo de sombras. Con la corona en la cabeza, María Teresa de Landa dejó de ser solo una joven hermosa. Se convirtió en un enigma, un ser envuelto en un misterio que nadie, ni siquiera ella, podría desentrañar por completo. En ese momento, con el peso de la corona sobre su cabeza, se selló su destino. Un destino que la llevaría a enfrentarse a los demonios de su propio pasado y a los fantasmas de un futuro que aguardaban pacientemente en la oscuridad. La historia de María Teresa de Landa no sería solo la de una reina de belleza, sino la de una mujer que, atrapada entre la perfección y el honor, terminaría cruzando la línea que separa la luz de la más profunda oscuridad. El matrimonio y el primer encuentro con la oscuridad. Tras su coronación como Miss México, María Teresa de Landa se convirtió en el centro de atención de toda la sociedad mexicana. Su belleza era comentada en cada rincón de la ciudad, y los pretendientes comenzaron a desfilar ante ella, cada uno más acaudalado y poderoso que el anterior. Sin embargo, María Teresa no parecía impresionada por la riqueza o el estatus. Había algo más que buscaba, algo que nadie, salvo ella, podría comprender completamente. Así fue como, entre la multitud de admiradores, apareció Pascual Ortiz Rubio, un hombre cuyo poder y carisma lograron abrirse paso en el hermético corazón de la joven. Pascual era un hombre influyente, con una reputación intachable en la esfera pública. Sus palabras eran ley y su presencia imponía respeto. Sin embargo, detrás de esa fachada de caballero existía una oscuridad que solo unos pocos conocían. María Teresa, con su aguda percepción, lo sintió desde el primer momento. No obstante, esa oscuridad que emanaba de Pascual no la repelió. Al contrario, la atrajo, como una polilla atraída por la luz de una vela. En su mente, quizás creyó que podía dominarla, o peor aún, que podría compartirla. El matrimonio entre María Teresa y Pascual fue un evento fastuoso, digno de la realeza. Las crónicas sociales de la época no escatimaron en detalles sobre la ceremonia, que se celebró en una imponente iglesia, adornada con las flores más exquisitas y bajo la mirada atenta de la élite mexicana. Pero, como en todas las historias de terror, el verdadero horror se esconde tras las puertas cerradas, lejos del brillo de las luces y los aplausos. Los primeros meses de matrimonio fueron para la sociedad un cuento de hadas. Sin embargo, dentro de las paredes de la casa de los Ortiz Rubio, las cosas eran muy diferentes. Pascual, que en público mostraba una cara amable y respetuosa, en la intimidad del hogar se reveló como un hombre autoritario, cruel y a veces violento. Las discusiones comenzaron como simples desacuerdos, pero rápidamente escalaron en intensidad. Pascual no toleraba que su esposa, la mujer más hermosa del país,
le desafiara en ninguna forma. Y María Teresa, que había sido criada para mantener el honor por encima de todo, no estaba dispuesta a ceder. Las noches se convirtieron en un campo de batalla silencioso. Los gritos sofocados y los sollozos ahogados eran los únicos testigos de un matrimonio que se desmoronaba bajo el peso de la presión social y las expectativas irreales. María Teresa, que alguna vez había sido una joven orgullosa y segura, comenzó a notar cómo su espíritu se quebraba poco a poco. La soledad y el miedo se hicieron sus compañeros constantes, y en la oscuridad de su habitación, donde el frío parecía calar hasta los huesos, empezó a sentir que algo más estaba presente, algo que se alimentaba de su dolor y su desesperación. La mansión, con sus largos pasillos y sus rincones oscuros, se transformó en una prisión para María Teresa. Las sombras que se proyectaban en las paredes parecían cobrar vida, y los murmullos del viento en las noches de tormenta le recordaban que estaba atrapada en un ciclo del que no veía salida. Cada vez que Pascual levantaba la voz o la mano, un frío helado recorría su cuerpo, y en su mente la idea de recuperar su honor comenzaba a tomar una forma siniestra. Fue durante una de esas noches en las que la luna llena iluminaba tenuemente su habitación, cuando María Teresa tuvo una revelación aterradora. Ya no era solo su honor el que estaba en juego, sino su propia vida. En ese momento, algo dentro de ella cambió. La joven Miss México, que había conquistado el país con su belleza, decidió que no permitiría que su esposo la destruyera. Pero esta no era una decisión tomada desde la desesperación, sino desde un lugar más oscuro y profundo. La necesidad de sobrevivir, de mantener su dignidad intacta, aunque eso significara tomar medidas extremas. A partir de ese instante, María Teresa comenzó a planear en silencio. Sus movimientos, que antes eran elegantes y suaves, se volvieron calculados y precisos. Cada palabra que decía estaba cargada de un doble significado, y sus acciones, aparentemente inocentes, ocultaban intenciones siniestras. La oscuridad que había percibido en Pascual al principio de su relación ahora la habitaba a ella también. El juego había cambiado, y el cazador estaba a punto de convertirse en la presa. El matrimonio que había comenzado como un cuento de hadas estaba destinado a terminar en una tragedia de proporciones inimaginables. Pero antes de que ese día llegara, María Teresa se sumergió en la más profunda oscuridad de su ser, alimentando un odio que la consumiría y la llevaría a cometer un acto que marcaría su vida para siempre. En los días previos al crimen, la tensión en la casa era palpable. Pascual, ajeno al cambio que se estaba gestando en su esposa, continuaba con su vida, ignorante del peligro que acechaba en las sombras. Así, el escenario estaba preparado para el desenlace más aterrador. María Teresa de Landa, la mujer que alguna vez fue Miss México, se había transformado en algo mucho más oscuro. Y en su mente, solo una cosa era clara: el honor debía ser restaurado sin importar el precio que tuviera que pagar. La decisión estaba tomada, y la rueda del destino comenzaba a girar, implacable, hacia un final que nadie podría prever. El crimen pasional. El calor sofocante de aquel 25 de junio de 1930 parecía presagiar la tragedia que estaba a punto de suceder en la mansión de los Ortiz Rubio. Las ventanas cerradas, las cortinas pesadas y el silencio inquietante que reinaba en la casa contribuían a crear una atmósfera asfixiante, como si el mismo aire se hubiera vuelto denso, cargado de una tensión que podía cortarse con un cuchillo. María Teresa de Landa, la mujer que alguna vez había sido venerada como la más bella de México, caminaba por los pasillos oscuros,
con la mente nublada y el corazón consumido por una mezcla de miedo, odio y desesperación. Las horas previas al fatídico momento se deslizaron lentamente, como si el tiempo mismo se estuviera burlando de su sufrimiento. Pascual, ajeno al conflicto interno que consumía a su esposa, estaba en su estudio, revisando algunos documentos, completamente inconsciente del peligro inminente. Para él, era solo otra noche más, otro día en que su control y poder sobre María Teresa se reafirmaban con cada palabra hiriente y cada gesto de desprecio. Pero lo que Pascual no sabía era que aquella noche sería la última en que ejercería ese control. María Teresa, sumida en sus pensamientos, se dirigió al dormitorio, donde una pequeña caja de madera aguardaba, oculta bajo un montón de ropas. Dentro de esa caja descansaba un objeto frío y metálico que había adquirido días antes, un revólver que hasta ese momento había sido simplemente un símbolo de su decisión, pero ahora el arma adquiría un peso diferente, uno que presagiaba el acto que estaba a punto de cometer. Con manos temblorosas, pero decididas, María Teresa tomó el revólver y lo sostuvo entre sus dedos, sintiendo cómo la frialdad del metal contrastaba con el calor sofocante de la habitación. Su mente se llenó de imágenes, recuerdos de las noches de abuso, de las palabras cortantes, de las miradas de desprecio. Sentía que su honor, su dignidad, habían sido arrebatados una y otra vez, y que solo había una manera de restaurarlos: terminar con el tormento de una vez por todas. El reloj marcó las 9 de la noche cuando María Teresa se acercó al estudio, donde Pascual permanecía concentrado en sus asuntos. Cada paso que daba resonaba en los silenciosos pasillos, como un eco lejano que anunciaba la llegada de algo terrible. Al llegar a la puerta, se detuvo por un momento, cerrando los ojos y tomando una profunda respiración. Sabía que no había vuelta atrás. Su vida, tal como la conocía, estaba a punto de cambiar para siempre. Pascual levantó la vista cuando sintió la presencia de su esposa en la entrada. Su mirada, como siempre, estaba cargada de arrogancia y desdén, como si la mera existencia de María Teresa fuera una molestia para él. «¿Qué haces aquí?», preguntó con voz seca, sin notar el cambio en los ojos de su esposa, que ahora brillaban con una determinación helada. Sin responder, María Teresa levantó el revólver y apuntó directamente al corazón de Pascual. Por un breve instante, el tiempo pareció detenerse. Pascual, confundido y sorprendido, se levantó de su silla, pero antes de que pudiera pronunciar palabra, el sonido ensordecedor de un disparo llenó la habitación. La bala atravesó el aire con una precisión mortal, impactando en el pecho de Pascual, quien cayó al suelo con un ruido sordo. El silencio que siguió al disparo fue aún más aterrador que el ruido mismo. María Teresa, con la respiración agitada, observó el cuerpo inerte de su esposo, sintiendo una mezcla de alivio y horror. El hombre que la había atormentado, que la había reducido a un mero objeto de su control, yacía ahora en un charco de su propia sangre, sin vida, sin poder, sin nada. Pero el alivio que esperaba sentir no llegó. En su lugar, una fría sensación de vacío comenzó a crecer en su interior, como si el acto que acababa de cometer la hubiera despojado de lo poco que quedaba de su humanidad. Los segundos se convirtieron en minutos, y María Teresa permaneció inmóvil, incapaz de procesar lo que acababa de hacer. La realidad del crimen comenzó a instalarse en su mente, y con ella el terror de lo que vendría después. La casa, que antes era una prisión, ahora se sentía como una tumba. Cada rincón parecía susurrar su nombre, acusándola, recordándole que no había escapatoria. La imagen de Pascual, con los ojos abiertos y vacíos, la perseguiría por el resto de su vida. Finalmente, la joven Miss México
ahora convertida en una asesina, dejó caer el revólver al suelo y retrocedió lentamente. Sabía que debía actuar rápido, que el tiempo estaba en su contra, pero sus piernas se sentían pesadas, como si el peso de su acción la hubiera anclado al suelo. Cuando por fin logró moverse, salió del estudio y corrió hacia la habitación, donde se encerró, esperando que el mundo exterior no la alcanzara, aunque sabía que era solo cuestión de tiempo. El crimen de María Teresa de Landa sacudiría a la sociedad mexicana como un terremoto, dejando una marca imborrable en la historia del país. Aquella joven, que una vez fue el epítome de la belleza y la elegancia, se había transformado en un símbolo de la desesperación y la locura. Una mujer consumida por un deseo de venganza que la llevó a cruzar los límites de la cordura. Pero en esa noche calurosa de junio, todo lo que María Teresa podía sentir era el frío de su propia alma, el vacío de una vida que ya no tenía salvación. El juicio y el estigma eterno. El amanecer de aquel día trajo consigo un frío inesperado que se extendió por toda la Ciudad de México, como si la misma ciudad hubiera sentido el escalofrío de lo que había ocurrido la noche anterior. Las noticias del asesinato de Pascual Ortiz Rubio a manos de su esposa, la otrora idolatrada María Teresa de Landa, se esparcieron con una velocidad inusitada, alimentadas por el morbo y la fascinación de una sociedad que nunca imaginó que una figura tan venerada pudiera caer tan bajo. Los titulares de los periódicos gritaban el nombre de María Teresa, acompañados de imágenes que la mostraban tanto en su esplendor como Miss México, como en su estado actual, una mujer rota, capturada por las autoridades, con la mirada perdida en un abismo que solo ella podía ver. El juicio que se avecinaba prometía ser uno de los eventos más seguidos de la década, no solo por la naturaleza del crimen, sino por la transformación de una figura pública en un símbolo del horror. El tribunal donde se llevaría a cabo el juicio estaba abarrotado desde el primer día. La expectación era palpable y todos los ojos estaban puestos en María Teresa, quien ahora se encontraba sentada en el banquillo de los acusados, su belleza aún presente, pero opacada por una sombra de desesperación y culpa. Los murmullos de la multitud se mezclaban con el rasgueo de las plumas de los periodistas, ansiosos por captar cada detalle, cada gesto, cada palabra que pudiera ofrecer un indicio del monstruo que, según ellos, se escondía tras ese rostro angelical. El fiscal, un hombre de mirada severa y voz implacable, se encargó de presentar el caso de manera meticulosa, casi despiadada. Describió a Pascual Ortiz Rubio como un hombre honorable, un esposo devoto, víctima de la fría crueldad de una mujer que, cegada por el odio y la obsesión por el honor, había decidido arrebatarle la vida sin misericordia. Los detalles del crimen fueron narrados con una precisión que erizaba la piel de quienes escuchaban, y cada palabra parecía clavar una estaca en el corazón de María Teresa, quien permanecía en silencio, con la cabeza baja, como si estuviera soportando un castigo invisible. Pero el espectáculo no estaba completo sin la defensa, encabezada por un abogado que conocía bien el poder de las palabras. En su intervención, presentó a María Teresa como una víctima de las circunstancias, una mujer atrapada en un matrimonio abusivo, donde el maltrato y la humillación la llevaron a un punto de quiebre. Su defensa argumentó que el crimen no había sido premeditado, sino un acto desesperado de una mujer que no veía otra salida. Pero, a pesar de sus esfuerzos, la duda persistía en la mente del jurado y del público. ¿Podría una mujer de tan inmensa belleza ser también capaz de una maldad tan profunda? Durante los días que siguieron,
desfilaron testigos que aportaron detalles escalofriantes de la vida privada de la pareja. Sirvientes que hablaron de las violentas discusiones. Amigos que recordaban cómo la relación se había vuelto cada vez más tensa. Y vecinos que, aunque de manera involuntaria, habían sido testigos de las sombras que acechaban tras las cortinas de la mansión. Pero, entre todos esos testimonios, uno resaltó por encima de los demás, el de María Teresa misma. Cuando llegó el momento de que María Teresa se dirigiera al tribunal, un silencio sepulcral invadió la sala. Todos los presentes contenían el aliento, esperando escuchar de sus labios la razón detrás del crimen. Con una voz temblorosa, pero firme, María Teresa relató los horrores de su matrimonio, los abusos, las humillaciones y cómo, en medio de la desesperación, había tomado la fatídica decisión de terminar con todo. Pero lo que más impactó a la audiencia no fueron las palabras que pronunció, sino la frialdad con la que lo hizo, como si en ese momento ya no quedara nada humano en ella, solo un vacío inmenso que no podía ser llenado. El jurado, después de deliberar por lo que parecieron horas interminables, regresó con el veredicto: culpable. María Teresa fue condenada por el asesinato de su esposo, y la sentencia dictada la llevaría a pasar años tras las rejas. Pero, más allá del castigo legal, lo que María Teresa llevaba consigo era un estigma eterno, uno que la perseguiría hasta el final de sus días. Ya no era solo la mujer que había matado a su esposo, era la viuda negra, un símbolo del peligro que acecha incluso en los lugares más inesperados. El juicio de María Teresa de Landa se convirtió en una leyenda oscura, contada y recontada a lo largo de los años, como un recordatorio de cómo la desesperación y el deseo de restaurar el honor pueden llevar a los seres humanos a cometer actos atroces. En las calles su nombre se susurraba con temor, y las madres advertían a sus hijas sobre los peligros de caer en la trampa de la obsesión. Mientras tanto, en la prisión, María Teresa se enfrentaba a sus propios demonios, viviendo con el peso de su decisión, sabiendo que, aunque hubiera restaurado su honor, lo había hecho a un precio demasiado alto. Los años pasarían, pero la imagen de María Teresa, con su belleza y su frialdad, seguiría grabada en la memoria colectiva, como un espectro que acecha en la oscuridad, recordándonos que, a veces, el verdadero horror no se encuentra en las historias de fantasmas, sino en las acciones de quienes creemos conocer. La leyenda de la viuda negra. El tiempo es implacable, pero algunas historias nunca mueren. La de María Teresa de Landa, la viuda negra, es una de ellas. Tras el juicio y la condena, la sociedad mexicana intentó seguir adelante, pero el caso dejó una cicatriz imborrable en la memoria colectiva. Sin embargo, para María Teresa, el verdadero tormento apenas comenzaba. Encerrada en la fría y oscura prisión, la vida que una vez conoció se desmoronó por completo, y lo que quedó de ella fue una figura atormentada, atrapada en un ciclo interminable de arrepentimiento y desesperación. Dentro de las murallas de la prisión, María Teresa se convirtió en un enigma aún más profundo. Las demás reclusas la observaban con una mezcla de curiosidad y temor. Sabían quién era, conocían su historia, pero lo que más las perturbaba era la forma en que se comportaba. María Teresa no se quejaba, no lloraba, ni mostraba signos de debilidad. Pasaba sus días en silencio, con la mirada fija en el vacío, como si estuviera reviviendo una y otra vez la fatídica noche del asesinato. Las horas transcurrían lentas, y la oscuridad de su celda parecía ser el único consuelo que le quedaba. Los guardias
que al principio la trataban con la indiferencia habitual, pronto comenzaron a notar algo inquietante en su comportamiento. Durante las noches, cuando la prisión caía en un silencio sepulcral, se podían escuchar susurros provenientes de su celda. Eran palabras inconexas, murmuradas en un tono bajo y casi imperceptible, pero que transmitían una angustia profunda. Algunos decían que hablaba sola, otros afirmaban que estaba rezando, pero había quienes susurraban con miedo que María Teresa no estaba sola en su celda, que algo más estaba allí con ella, algo que la acompañaba en su descenso a la locura. Los rumores sobre su presencia fantasmal se esparcieron rápidamente, y no pasó mucho tiempo antes de que los presos y guardias comenzaran a evitar su celda. Las luces parpadeaban a su alrededor, las sombras parecían moverse de forma antinatural y un frío helado se apoderaba del aire cada vez que alguien se acercaba demasiado. Era como si la prisión misma rechazara su presencia, como si el lugar estuviera impregnado del mal que había cometido. María Teresa, la mujer que alguna vez había sido la más hermosa de México, se había transformado en un espectro viviente, un recordatorio constante del horror que había desatado. Fuera de la prisión, la figura de María Teresa de Landa comenzó a adquirir una dimensión casi mítica. Las personas contaban su historia en voz baja, agregando detalles cada vez más macabros con el paso de los años. Algunos decían que su espíritu atormentado vagaba por las calles de la ciudad, buscando a aquellos que se atrevieran a deshonrar a su familia. Otros aseguraban que su belleza había sido una maldición, una trampa mortal que había llevado a la perdición a todos los hombres que se cruzaron en su camino. Con cada nueva versión, la leyenda de la Viuda Negra se volvía más aterradora, más insidiosa, hasta convertirse en parte del folclore popular. A medida que los años pasaban, la historia de María Teresa fue transformándose en un símbolo de advertencia. Un relato que las madres contaban a sus hijas para enseñarles sobre los peligros del orgullo y la venganza. Su imagen, antes admirada por su belleza, ahora provocaba escalofríos. Las fotografías de su juventud que alguna vez adornaron las revistas y periódicos se convirtieron en objetos de morbo, evocando no solo su esplendor, sino también la tragedia que la siguió hasta el final de sus días. María Teresa, mientras tanto, continuaba su existencia en la prisión, cada vez más aislada, cada vez más consumida por su propia oscuridad. Los años de encierro no fueron amables con ella. Su belleza, que alguna vez había sido su mayor virtud, se desvaneció, dejando en su lugar un rostro demacrado y una figura encorvada. Pero lo más aterrador no era su apariencia física, sino la transformación que había sufrido su espíritu. María Teresa ya no era la joven llena de vida que una vez fue, sino una sombra de sí misma, atrapada en un infierno personal del que no podía escapar. Finalmente, el día en que su condena terminó y fue liberada, la mujer que salió de la prisión era irreconocible. Los pocos que la vieron comentaron que parecía un fantasma, una figura espectral que caminaba lentamente, sin rumbo, sin propósito. Nadie sabe exactamente qué fue de María Teresa después de su liberación. Algunos dicen que se recluyó en una pequeña casa en las afueras de la ciudad, donde vivió el resto de sus días en soledad. Otros aseguran que desapareció por completo, como si hubiera sido tragada por la misma oscuridad que había cultivado durante tantos años. Lo cierto es que a pesar de su desaparición física, el legado de María Teresa de Landa nunca se desvaneció. Su historia continuó resonando en las mentes de aquellos que la conocieron, y su nombre se convirtió en sinónimo de tragedia y horror. Aún hoy,
Cuando se habla de la viuda negra, no es solo la historia de un crimen pasional lo que se recuerda, sino la advertencia eterna sobre el peligro de dejarse consumir por el odio y la obsesión. Y así, la leyenda de María Teresa de Landa persiste, un relato que, a pesar del paso del tiempo, sigue causando escalofríos y recordándonos que el verdadero horror no siempre viene de fuera, sino que puede nacer en lo más profundo de nuestro ser. El caso de María Teresa de Landa sigue siendo uno de los episodios más enigmáticos y aterradores de la historia criminal mexicana. Su vida, marcada por el glamour y la tragedia, nos deja una reflexión sobre los límites de la desesperación y la obsesión por el honor. Hoy, su legado permanece vivo en la memoria colectiva, y su historia continúa fascinando y aterrorizando a aquellos que se atreven a adentrarse en los oscuros recovecos de su vida. Si quieres saber más sobre esta aterradora historia, existe un libro inspirado en su biografía que desvela aún más detalles escalofriantes de su vida. Si este relato te ha dejado intrigado y quieres conocer más historias como esta, no olvides suscribirte a nuestro canal y activar la campanita para no perderte nuestros próximos videos. Comparte este video y deja en los comentarios tu opinión sobre este impactante caso. ¿Fue María Teresa de Landa una víctima o una asesina? Nos interesa conocer tu opinión.